Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenidos al bloque de estándares SGE en la industria minera. Yo estaré moderando esta sesión y este panel espectacular que me acompaña, que los voy a presentar en unos minutos. Sin embargo, me gustaría empezar haciendo una reflexión por lo que hemos venido escuchando el día de hoy. Yo soy especialista ambiental y después de tantos años trabajando en la industria, también soy minera, me considero minera. Me llena de orgullo y de entusiasmo los mensajes y las conclusiones a las que se han llegado y se han discutido el día de hoy. La minería y los metales son de vital importancia desde el apoyo a la promoción del progreso económico, social y sostenible en los países ricos en recursos, hasta la habilitación de las innovaciones y las tecnologías necesarias para abordar el cambio climático, como ha sido discutido esta mañana. Cuando hablamos de ESG, hablamos de compromiso ambiental, responsabilidad social y gobierno corporativo. Este último es clave para el desarrollo de los dos primeros. Esto es mucho más que el cumplimiento de estándares. Es más que hacer el tic en la caja. Esto debe ser parte de la cultura de una organización. La minería se ha caracterizado por ser una industria evolutiva, adaptativa y progresivamente inclusiva. Ahora, con la tecnología, tenemos la gran oportunidad, desde esa óptica adecuada, como oportunidad. Si hay una industria que puede ser líder en este reto que tenemos por delante, es la minería. Muchas gracias. Y ahora voy a pasar a presentar a nuestro ponente principal, Rohitesh Dhawan. Buenas tardes, Rohitesh. ¿Funciona la traducción? The translation is fine? Perfect. Rohitesh va a dar su ponencia en inglés. Pueden utilizar los traductores. Y Ro, como quiere que lo llamemos, es gerente y CEO del Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM. Buenas tardes, Ro. El panel es tuyo. Thank you very much, and good afternoon, everybody. Buenas tardes y muchas gracias. Voy a estar hablando hoy día sobre un tema que lo tengo mucho en mi corazón, y ese es el tema de ESG, o como escucharon esta mañana, es medio ambiente, social y gobierno o gobernanza. Y quiero hablarla desde mi corazón porque ya he estado durante 2 días en el Perú, pero me recuerda mucho a mi hogar. Yo nací en India y crecí en Sudáfrica. Y como el Perú, estos son países hermosos pero complicados. Y cuando pienso sobre el tema del medio ambiente, la parte social y la gobernanza, me lleva a mí a lo que yo vi mientras crecía. Y en este centro de conversaciones, y cuando uno sale de acá, hablar con la gente que está en la calle y qué nos pueden decir de su vida. Y si mantenemos esa perspectiva, nos va a ayudar a pensar en estos temas del ESG de una forma que solo pensar con nuestras mentes no lo va a lograr. Y lo que quiero decir con eso es crecer. Éramos una familia, era muy rica en amor, pero muy pobre en medios. Entonces, y cuando digo pobre, que supimos lo que era tener sed, tener hambre, tener mucho calor, pero no poder tener electricidad para hacer algo al respecto. Pero en mi caso no era único. Teníamos suerte de tener un hogar, y mucha gente no tiene ese privilegio. Pero sentimos lo que significa no tener suficiente. Así que cuando hablamos sobre este tema del ESG, yo puedo sugerir que en vez de pensar en esto, en ambiente, lo social y gobierno, puede ser útil pensarlo desde una perspectiva de las personas que tienen muy poco. Y de esa forma, ESG puede significar comer, dormir e ir a trabajar. Porque fundamentalmente, si estamos en una situación donde estuvo mi familia y millones de familias se encuentran también, lo que te preocupa es tener suficiente alimento, tener un trabajo y tener un techo sobre tu cabeza.
Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? En un panel que va a hablar sobre temas medioambientales, sociales y de gobierno. Se los digo por dos razones. El primero es que si yo pensara cuál industria tiene el potencial para mejorar las vidas de las personas que yo vi mientras crecía, las personas que yo sé existen en los países como Perú, Chile, Brasil, México y Sudáfrica. Si pienso en qué empresa, qué industria tiene el poder para cambiar las vidas de las personas, no puedo pensar en otra mejor que la minería. Así que como tú, Fabiola, yo me siento muy orgulloso de nuestra industria y me siento orgulloso del trabajo que hemos hecho en mejorar las vidas, crear trabajo y apoyar el desarrollo. La segunda razón por decir esto, que habiendo pasado la mayor parte de mi vida en mercados emergentes similares a los de Perú, una de las cosas que aprendí es que las palabras ESG están escritas al revés. Debería ser SEG. Y lo digo porque creo fundamentalmente que a no ser que las necesidades básicas de las personas sean satisfechas, nuestra habilidad para crear acción en los temas más importantes medioambientales nunca va a ocurrir. Entonces, es realmente importante que en la medida que hablemos de temas de medio ambiente, los sociales y gobierno, no olvidemos qué importante es de que la gente tenga satisfechas esas necesidades elementales si queremos llevar a cabo otros grandes cambios como los que se necesitan para el cambio climático. En los próximos 15 minutos lo que voy a compartir con ustedes es un ejemplo de cada uno, del medio ambiente, social y governance, que mi organización ICMM ha estado tratando de proponer para levantar el estándar de la minería responsable, de tal forma que todo el mundo tenga un lugar para comer, dormir e ir a trabajar. Y por la razón por la cual yo digo que los temas sociales necesitan de la mayor atención, voy a empezar por ahí. Hoy día voy a anunciar por primera vez el lanzamiento de un marco de ICMM en castellano que va a ver todos las 26 compañías miembros del ICMM, y algunas de ellas las van a ver representadas acá, reporten en sus contribuciones sociales de la misma forma. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tenemos la industria que se siente del otro lado de la mesa del gobierno o se sienta con las comunidades, todos tenemos que hablar el mismo idioma. Por el momento, muchas compañías reportan que sus contribuciones sociales y económicas de muchas maneras diferentes, miles de trabajos creados, miles de oportunidades de trabajo creadas, no son la misma cosa. Y tenemos que ser muy claros cuando estamos hablando sobre nuestras contribuciones sociales y económicas, qué queremos decir. Y sin esto, no le estamos haciendo un buen servicio a la industria porque no podemos articular nuestro impacto tanto como pudiéramos y también le estamos haciendo un mal servicio a las partes involucradas que merecen transparencia en el impacto. Entonces, este marco del ICMM va a ver a 26 compañías que representan un tercio de la industria global en más de 50 países, incluyendo el Perú, que a partir del 2024 reporten sus contribuciones sociales y económicas en 8 indicadores de la misma forma. Estos indicadores son las cosas que son más importantes para la industria y para nuestras partes involucradas. Entonces, trabajos, el tipo de inversiones en la infraestructura local, apoyo al gobierno, desarrollo de proveedores, todas están cubiertos en este marco social económico. Y antes de que piensen que estos son solo para compañías del ICMM, esto está disponible para todos y animamos a todos a reportar de la misma manera, de tal forma que cuando la gente piensa en la industria minera, y estamos hablando de las personas que no están en esta sala, todos tengan
una imagen consistente y clara del tipo de impacto que tenemos en la sociedad y del impacto que seguiremos teniendo. Si les puedo dar un poquito más de detalle, nosotros como ICMM hemos comprometido que cuando las compañías hablen de contribuciones sociales y económicas, vamos a hablar del impacto que tiene, basado de si este impacto va solo a hombres o si también fue para las mujeres. La representación de las mujeres es, es, es muy importante para nosotros también. Es un hecho que como industria no hemos hecho tan buen trabajo como el que necesitamos para crear un ambiente de diversidad, equidad e inclusión. Y el hecho que cuando reportamos cuánto impacto tenemos en la sociedad, vamos a reportar esa base si eso fue a hombres, a mujeres. Entonces, esto es un paso en esa dirección. En el país de donde yo vengo, la gente que tiene mi color o las personas negras durante muchos años no tuvieron derechos en Sudáfrica. Entonces, cuando países como esos, todas las compañías ICMM, ¿cuánto beneficio fue a las personas de color? ¿Cuánto fue a otros grupos económicos? Ahora, esto es algo que la minería tradicionalmente haya hecho. Y esto refleja el compromiso que hacemos nosotros como ICMM en ser líderes, no solo en minería responsables, sino en las prácticas comerciales a todo lo largo de la industria. Porque si lo hacemos consistentemente, es cuando yo creo que tendremos el máximo impacto para ganar la confianza de la sociedad. Pero quiero decirle una cosa más sobre el marco para el reporte de los beneficios socioeconómicos, que cuando estamos describiendo el nivel de salario que estamos pagando a nuestros empleados, y esto lo van a hacer todos los miembros, no solo se va a desagregar por género, sino también vamos a estar reportando cómo se compara esto con los sueldos mínimos o los sueldos de la sociedad donde están. Esto es algo que nosotros como industria sentimos que no estamos pagando suficiente bien. Esta información va a mostrar que sí lo hacemos y sabemos que en muchas operaciones mineras globalmente la industria paga muy por encima de los sueldos locales. Pero antes de esto no teníamos una forma de comunicarlo. Y lo último que voy a decir, que en lo que respecta a este marco vamos a estar reportando el ratio del sueldo promedio que vamos a pagar con respecto al sueldo del CEO. Y ese es el tipo de paso que nosotros como ICMM y las 26 empresas que son partes de nuestra institución vamos a demostrar liderazgo y minería responsable. Esto de por sí resuelve los problemas sociales que yo mencionaba antes. Esto de por sí se asegura que todo el mundo tenga suficiente para comer, un trabajo donde ir y un techo bajo el cual dormir. No, no. Pero no es lo único que hacemos. Y este es el comienzo de un proceso para asegurarnos que todo el tiempo nos estamos enfrentando a mayores desafíos en la parte social y económica en todos los países que operamos, especialmente en países como lo del Perú. Ahora pasemos a las otras dos letras. Bueno, ¿se acuerdan? Cambié el orden, ¿no? SEG. Entonces voy a hacer la E de medio ambiente. Como escuché durante el curso de día, el tema del cambio climático es una prioridad global, como debe ser, porque tenemos 8 años para reducir las emisiones en 50% con el fin de impedir que se incremente la temperatura en más de 1 grado. 8 años para reducir en 50% para que la temperatura no suba más de 1.5 grados. El año pasado, y me siento orgulloso de decir, que las 26 compañías de ICMM se comprometieron que vamos a hacer cero en emisiones para 2050, para el 2050 o antes, de acuerdo al Acuerdo de París. Y además estoy muy orgulloso de decirles, sin decirle las cifras durante una semana, que el progreso que hemos hecho en los últimos años hacia esa meta es realmente inspirador. Las mayores compañías mineras, que son 1/3 de la industria, han reducido
las emisiones en línea con el Acuerdo de París. Y les voy a mostrar esta información en detalle la próxima semana. Pero este es un compromiso que nosotros en la industria minera hemos hecho, que si los metales y minerales que producimos son esenciales para la descarbonización del futuro. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad producirlos con el menor impacto posible en el medio ambiente. Y una parte central de esto es nuestro compromiso con la descarbonización. Ahora, por un minuto, no pretendo que este grupo de 26 compañías, tan brillantes como sean, y mi equipo tengan todas las respuestas. El hecho de que nos hemos comprometido a cero neto a 2050 antes no quiere decir que hayamos hecho el trabajo o que seamos mejores que otros. Es solo para decir que cuando hablamos con una voz colectiva, le decimos al mundo dónde estamos. Y en este caso, estamos por la descarbonización de nuestras propias operaciones, al mismo tiempo que ayudamos a otros sectores para que se descarbonicen también. Así que cuando tenemos acá empresarios, ustedes han empezado en el cambio climático, que lo que las personas bajo su control pueden hacer. Y también los animo a que se unan a nosotros para que firman ese compromiso de cero, del neto cero para el 2050. Este es la meta mínima que tenemos que establecernos para asegurarnos de un futuro sostenible. Como en estas 26 compañías tenemos operaciones que representan a todo el mundo, incluyendo las de Perú, y todo país tiene diferentes prioridades. Todo país tiene una forma diferente de lograr esto. Así que este no es el caso de establecer una meta global decidida en Londres que tiene que ser aplicada en todas partes sin consideración del contexto local. Cada compañía de ICMM va a cumplir con esa meta a su propia forma, pero todos vamos a converger en el 2050 o antes con cero carbono. Y todos acá en esta sala están comprometidos con eso y se quieren unir a nuestro compromiso también. Ahora vayamos a la G o gobernanza para explicar algo. ¿Y qué involucra esto y por qué sentimos que esto es tan importante? Típicamente el gobierno tiene que ver con el gobierno corporativo, cuán bien se gobierna, y también significa cuán bien se gobiernan los recursos minerales de un país. Acá mi gran amigo y antes profesionales, políticos, ministros, etcétera. Lo que voy a decir representan un compromiso que hemos hecho como industria para trabajar constructivamente con los gobiernos alrededor del mundo de tal forma que el siguiente beneficio es que los ciudadanos de los países en que trabajamos les vaya mejor. En último caso, esa es la razón de lo que hacemos en términos a gobernanza. Me siento orgulloso de decir que a fines del año pasado, las 26 compañías miembros de ICMM se comprometieron en dos principales compromisos con respecto a transparencia. Uno, que vamos a hacer todos los contratos en los que entremos desde enero del 2021, los vamos a hacer públicos. Y ese va a ser el caso, no importa dónde operemos en el mundo. Hoy día, si operamos en un país que ha firmado para la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, esa información probablemente ya es pública, pero hay países en todo el mundo que no se han suscrito a este acuerdo y nosotros pensamos que nosotros representamos minería líder y responsables, debemos hacerlo en los países con el apoyo y acuerdo de esos países, lo que hacemos en los países que sí han firmado ese acuerdo. Entonces, todos los miembros del ICMM van a hacer todos los contratos en los que firmen o hagan enmiendas, los van a hacer públicos, de tal forma que los ciudadanos de esos países puedan ver la relación entre la industria minera y el gobierno y puedan pedir cuentas a ambos. Y el segundo compromiso que hicimos sobre transparencia, que en mi conocimiento es la primera industria en el mundo que ha hecho esto, es que para 2025, en base a las cifras del 2024, las 26 compañías van a reportar sus contribuciones en impuestos
país por país. En otras palabras, a diferencia de otros sectores que hablan sobre contribuciones que hacen sobre los impuestos de manera global, nuestras compañías van a mostrar cuánto impuesto pagan en el Perú, cuánto impuesto pagan en Chile, cuánto pagan en Sudáfrica y en todo otro país donde opera. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo esto porque es muy importante de nuestra perspectiva mostrar un nivel de transparencia con respecto a qué es lo que hacemos con respecto a contribuir. Y esto está por encima y más allá de lo que hemos hecho en el pasado. Porque solo demostrando esa transparencia y ese nivel de apertura, creo que podemos crear las condiciones donde nuestra industria, las comunidades locales y los gobiernos puedan trabajar juntos en un sentimiento de confianza compartida para para mejorar las condiciones de las familias y de la gente, y nuestro planeta mejora. Y voy a decir algo más que creo que me va a ser poco popular en esta sala, Fabiola, pero lo voy a decir de todas maneras. Quiere decir que hemos tenido éxito en los últimos años como industria para decirle al mundo de que no hay transición energética sin minería. Sin los metales y minerales que producimos no se puede tener esta transición. No se puede tener vehículos eléctricos, no se puede tener edificios. Esto ha sido un momento tan importante para nuestra industria, porque antes de esto las personas no entendían por qué la minería era importante. Y ahora, cuando el mundo está enfocado en la transición energética, hemos mostrado cuán esenciales somos. Y ahora viene la parte impopular. No creo que eso sea suficiente. No creo que sea suficiente que nosotros como industria le digamos al mundo, ustedes no necesitan. Yo creo que lo que tenemos que estar haciendo es que a través de nuestras acciones hagamos que la gente sienta que nos quieren. Y eso es un resultado muy diferente. Uno puede necesitar algo y que no le gusta o no lo quiere, pero por la forma en que se hace, uno realmente lo quiere, lo desea. Y por eso me siento tan orgulloso de que tengamos este panel de ESG en el programa. Porque pienso, durante el curso del día hemos respondido a una pregunta muy importante, y es ¿cuánta minería, cuántos metales y minerales requerirá el mundo? En lo que yo tengo una gran pasión y espero que discutamos más el día de hoy, es la pregunta de cómo esos minerales y metales se producen. Es tan importante como lo otro, porque si solo nos enfocamos en cuánto, vamos a ser necesitados, pero solo pensando en cómo, vamos a ser deseados. Gracias. Muchas gracias, Rob. Espectacular la ponencia y el speech que nos has dado esta tarde. Y me gustaría resaltar una frase que dijiste para pasarle la palabra a nuestros panelistas. La minería tiene las posibilidades de cambiarle para bien la vida a las personas, ¿no? Eso es trascendental. Muchísimas gracias, Rob. Ahora me gustaría presentar a nuestras panelistas. Nos acompaña el día de hoy Laila Ellis. Laila es una amiga. Además, es vicepresidenta de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de BHP. Ella es ingeniera civil con más de 30 años de experiencia en el ciclo de vida de proyectos, principalmente para la industria extractiva, enfocándose en petróleo y minería en las Américas y Australia. Comenzó su carrera en la industria del gas natural, en la gestión de proyectos, donde diseñó, desarrolló y construyó y puso en marcha proyectos de gasoductos en Nueva Inglaterra a principios de los 90. En este cargo obtuvo una valiosa experiencia cultural y de campo al relacionarse con contratistas en proyectos importantes que sentaron las bases para su próximo paso en el desarrollo de proyectos. Desarrolló el primer conjunto de procedimientos de construcción ambiental que sirven como base para los requisitos de construcción que aún existen en la actualidad. Bajo su dirección se presentó en Chile el primer estudio de impacto ambiental de manera voluntaria, sentando las bases para los términos de referencia utilizados en las leyes ambientales posteriormente establecidas. Y su función pasó a las áreas de salud,
seguridad y medio ambiente en función a su preocupación por los efectos de estas industrias en la fuerza laboral, las partes interesadas públicas y el medio ambiente, incluso en las fases posteriores al cierre. Es una voz técnicamente competente para desafiar a la alta gerencia sobre lo que es correcto. Y luego nos acompaña también Irma Potes. Irma es directora de Desarrollo Comunitario en Southern Copper Grupo México. Ella es directora de Desarrollo Comunitario para las divisiones de Minería e Infraestructura de Grupo México, que abarcan más de 30 comunidades cercanas a las operaciones en Perú, México y Estados Unidos. Se incorporó a la empresa en el 2008 y conoce el alcance de su trabajo por el diseño de estrategias para mejorar el nivel de vida de las comunidades, implementación de mecanismos de escucha y atención a quejas, desarrollo de programas para generar empleo y proveeduría local, y el establecimiento de indicadores de medición de impacto social. Es una comprometida promotora del talento femenino en la empresa y comunidades. Cuenta con una maestría de alta dirección en IPADE y una maestría de administración en el Tecnológico de Monterrey. Y también nos acompaña Elsa Galarza, quien es directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Elsa es economista de la misma universidad, tiene un máster en Ciencias en Economía Agrícola de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Tiene estudios de especialización en temas ambientales en el Instituto de Harvard de Desarrollo, y tiene también una especialidad en INCAE, en el Banco Mundial y en la Universidad de Holanda. Es directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, fue directora del Centro de Investigación de la misma Casa de Estudios, es docente principal del Departamento de Economía y de la Escuela de Posgrado e investigadora del Centro de Investigación. En el ámbito público, Elsa fue ministra de Medio Ambiente desde el año 2016 al año 2018, viceministra de Pesquería del Ministerio de la Producción en el año 2009 al 2010 y fue asesora del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía y Finanzas. También integró el Comité Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente y del SENACE y fue directora de COFIDE y miembro de la Comisión de Protección del Consumidor en Indecopi. Buenas tardes a las 3. Y vamos a empezar con Laila Ellis. La dinámica de las sesiones que van a hacer comentarios acerca de la ponencia que nos ha dado Ro esta tarde. Buenas tardes, Laila. Empezamos contigo. Muchas gracias, Fabiola. Y es un honor para mí, dado las exposiciones que tuvimos en la mañana, de destacar este panel de mujeres. Gracias, Ro, por estar con nosotros. Me siento muy orgulloso de ver cómo la minería se ha transformado y además tener 3 mujeres que tienen carreras muy interesantes, que obviamente eran pioneras en su momento, pero que ahora nosotros podemos motivar a otras mujeres a incorporarse en la industria, y eso es un compromiso, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido durante nuestra carrera. Así que también un placer compartir esta conversación con Ro y su exposición sobre SEG, que nos permite mirar de otra forma y cuestionar un poco qué estamos haciendo como industria, reflexionar sobre las exposiciones en la mañana y en la tarde que hemos visto, proyectos tanto en Perú, en Chile, lo que vimos en la mañana del panel de los CEOs sobre los compromisos y las acciones que han hecho en las grandes empresas. Pero a la vez, con la exposición que hizo Ro, podemos reflexionar bastante sobre qué más debemos hacer. Pero lo que quiero comentar es sobre lo que opinan las comunidades, porque creo que hasta ahora no hemos reflexionado en lo que están opinando los que están fuera de este Perumín. Y eso al final, como todos han mencionado, sobre todo en la sección de proyectos, estas son las personas que nos están recibiendo en sus casas, porque al final, donde nosotros desarrollamos nuestras operaciones y proyectos, estamos en la casa y en las tierras de otras comunidades, normalmente tierras indígenas, y esto nos presenta
yo no diría un gran desafío, pero una gran oportunidad. Y creo que parte de lo que reflexionó Ro hoy día es la importancia de la transparencia, pero muy importante para mí personalmente es reconocer el pasado. Porque si nosotros no podemos reconocer los compromisos que quizás no siempre hemos cumplido como industria, las promesas que fueron hechas en su momento, pero que no logramos entregar o que fueron entregadas de otra manera, es muy difícil que nos van a creer la próxima vez. Y yo creo que esto ha sido el desafío mayor con los permisos que ya estamos buscando, las aprobaciones que ya estamos apretando, porque tenemos que reconocer un poco lo que ha pasado. Dentro de BHP, nosotros en el año 2015 sacamos una política para grupos indígenas. Fuimos una de las primeras mineras que sacamos una política aparte. No era una política de comunidad, era una política sobre comunidades indígenas y cuáles eran los compromisos que tenemos nosotros con nuestras comunidades y cómo lo vamos a gestionar, reconociendo que ellos son dueños de las tierras donde estamos generando proyectos. Ahora, este año, estamos a punto de lanzar una nueva versión de esta política, porque nosotros estamos reconociendo a través de esta nueva política nuestro pasado. Hemos sido muy desafiados, no solamente por las comunidades, pero por la sociedad en general, de decir la verdad. Y en inglés suena un poco mejor, es el truth telling. Es como reconocer lo que ha sido el pasado para luego ver con la comunidad cómo podemos construir este futuro. Como parte de esta nueva versión de nuestra política de comunidades indígenas, también estamos lanzando otras metas públicas que ya terminamos este año con la versión anterior y ahora estamos haciendo otra versión de metas públicas que uno de ellos, por si acaso, es el balance de género que tenemos para 2025. Y ahora tenemos otros desafíos. Antes, en 2018, 2017, cuando nosotros como BHP tuvimos metas públicas, nos enfocamos en salud, seguridad, medio ambiente, las diferentes áreas con agua, con gases de efecto invernadero, etc. Y esta vez nosotros hicimos otra reflexión y voy a tomar las palabras de Ro de qué quieren las comunidades. Nosotros queremos que nos quieran, no que nos necesiten. Y con eso hemos enfocado en 3 pilares importantes en valor social. Y esto tiene que ver con personas, con la planeta, pero tomando el tema anterior con prosperidad. Y prosperidad no es muy fácil de traducir, porque estamos buscando de fomentar prosperidad no solamente con las comunidades, pero con nuestros proveedores, con nuestras empresas colaboradoras y también con nuestra fuerza laboral. Nosotros también queremos que la gente quiere venir a trabajar y que tienen un equilibrio emocional, mental y que se sienten bien haciendo su trabajo. Y queremos que nuestra fuerza laboral también sea próspero, porque nosotros reconocimos que con comunidades que prosperen, pero no solamente en la parte económica, de hecho es la parte que no sé si siempre fomentan lo que queremos, pero que pueden prosperar en comer, en dormir y ir a trabajar, tal como dijo Ro. Y este pilar es muy importante porque no solamente enfoca en la comunidad en nuestro alrededor, pero también enfoca en las personas que trabajan con nosotros y muchas veces viven en las comunidades. Y esos 3 pilares nos presentan desafíos para los próximos 7 años. Son desafíos grandes, son metas donde nuevamente lo que dijeron en 2015, imposible que van a tener balance de género en 2025. Y tuvimos que imaginar lo imposible. También imaginar que hay comunidades que nos quieren y quieren que nosotros hagamos nuestras operaciones allá, más allá que un socio, pero que realmente quieren ser parte y que nosotros queremos ser parte de su comunidad, es uno de los ejes muy importantes de estas nuevas metas públicas que tenemos planificado. Este concepto de Nature Positive es un concepto bastante complejo porque para ser
Nature Positive no significa que voy a compensar 3 por 1. Significa que voy a buscar una naturaleza que entrega aún más beneficio para el lugar donde estamos operando. Entonces, no estamos buscando buscar tierras en otras partes para compensar algo que hemos impactado, que no sea algo que mejora todo el planeta, no solamente un área específica. Y dentro de los 3 pilares tenemos descarbonización, el tema de medio ambiente que se basa mucho en agua y este concepto de Nature Positive, alianzas con pueblos indígenas, todo un concepto de la fuerza laboral buscando la inclusión y diversidad que hablaron muchos panelistas en la mañana, buscar las comunidades y nuestra fuerza laboral próspera. Y el último que encuentro que es muy importante y quizás toca un poco lo que está hablando Ro, es la cadena de abastecimiento. Los proveedores que nos apoyen, que también pueden ser prósperos y muchas veces son parte de la comunidad, pero a la vez que también sean nuestros clientes y los que llevan nuestro producto, que también aseguramos que la cadena de abastecimiento cumple con lo que son nuestros compromisos. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de reflexionar. Me gustaba escuchar tus palabras y sobre todo que vienen de ICMM, que es el motor que nos empuje a ir un poco más allá. Muchas gracias. Me quedo con un mensaje general de somos parte de un ecosistema que incluye comunidades, vecinos y medio ambiente. Y debemos de diseñar, operar y en algún momento hasta cerrar pensando de esa manera. Muchas gracias, Laila. Y ahora me gustaría darle la palabra a Irma. Irma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias y muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias, Ro, por tan inspiradoras palabras sobre este tema que nos apasiona, ESG. Muchas gracias, Fabi, por todo lo que nos compartes hoy, todo lo que están haciendo en BHP. Y bueno, ya te escucharemos, Elsa, con un currículum impresionante y habiendo sido ministra del Ambiente de este hermoso país que es Perú. Gracias por estar. Pues yo seguiré la línea que Ro nos marca de hablar desde el corazón. Y hablando desde el corazón, no creo que hay mejor momento en la historia de la minería que hacer minería en los corazones de las personas y sacar, como sacamos de las vetas de la tierra, lo mejor de las personas también de sus corazones. La minería es una industria única que llega a tocar a las personas profundamente en su desarrollo, porque precisamente da empleos, da una calidad de vida, da infraestructura, construye comunidades, quizás como ninguna otra industria en el planeta. Entonces, pues hoy los invito a sumarnos a este mensaje de hacer minería desde el corazón. Yo también, pues lo que más conozco en los temas de ESG, de lo que más quiero hablar en esta sesión de hoy, es sobre el tema de las comunidades. Básicamente, las comunidades, al caminarlas, al escucharlas, nos preguntan 2 cosas. La primera es, ¿y yo qué? ¿O para qué estás haciendo todo esto? ¿En qué beneficios y en qué se traduce? ¿Cuál es tu concepto de desarrollo y el mío? ¿Y a dónde vamos con todo esto? Y la segunda pregunta que nos hacen, precisamente, y como decía Ro, es ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Esto pasa en las comunidades cercanas y en las comunidades más alejadas. Y entonces empezamos a entender las ligas con todos estos grandes estándares que el ICMM propone y que la mayoría de las empresas están tratando de seguir a pie juntillas, que son medio ambiente, un medio ambiente cuidado, derechos humanos protegidos, entre ellos está el derecho al trabajo, por supuesto, un medio ambiente sano, etcétera, y el tema de cambio climático. Para Southern Perú, estos 3 pilares son lo más importante en lo que se está trabajando en los siguientes pasos sobre todo el concepto que tiene que ver con sustentabilidad. Yo quisiera hablarles de las historias de transformación cuando uno pone a la persona al centro de la minería.
Cuando uno pone a la persona al centro, pues lo que más nos importa es escuchar. Entonces quiero compartirles que nosotros hemos desarrollado un sistema de escucha sistematizado, que es nuestro sistema de atención comunitaria, que permite que por muchos canales y además de muchas formas y en muchos tiempos, las personas nos puedan expresar todo el tiempo, no a través de una consulta o algún mecanismo regulado por el gobierno, sino más allá de eso, constantemente, qué es lo que ellos quieren, en qué podremos estarlos incomodando o molestando en su vida y cuáles son sus expectativas y hacia dónde quieren ir en el desarrollo. Este sistema está asesorado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y bueno, para nosotros es un orgullo poderlo compartir con toda la industria, la manera en que escuchamos constantemente y consultamos constantemente a las comunidades, pero principalmente aquellas comunidades que pues por origen nos debemos con mucho más afección, con mucho más dedicación, como son las comunidades indígenas y aquellas minorías como las mujeres, como las comunidades que son mucho más pobres o que están en desventajas, las personas con discapacidad y otros grupos que merecen toda nuestra atención de una manera más puntual. Otro tema que nos invita a la minería de cómo lo hacemos y cómo podemos generar una minería de escucha, pero a la vez de acción, es la creación de bienestar en sus vidas. Exactamente, me encanta Eat, Sleep, Go to Work, que nos hace reflexionar sobre la importancia de proveer a esas comunidades de trabajo. Lo mejor que sabemos hacer los mineros es invertir y crear fuentes de trabajo. Entonces, la importancia de seguir haciendo una minería que incorpore a las comunidades, que las pueda capacitar, que pueda crear métodos de educación mucho más resilientes y resistentes a todos los embates que pueden venir en nuestros países y que pueda permitirles a estas personas acceder a medios de trabajo muy bien remunerados como es la minería y por supuesto de alta especialidad. Es un compromiso para todos los mineros crear estas fuentes de trabajo y estar cada vez más cerca de mejorar el nivel educativo en general de las regiones en donde nosotros estamos operando. No solamente trabajos, diría, hay otro factor que es la proveeduría, que tenemos que también que cuidar que esas comunidades puedan convertirse en esos proveedores de la minería. Pero la minería es finita y tenemos que pensar también en las vocaciones regionales, en cómo, como mineros, también convertirnos en especialistas a veces en agricultura, en ganadería, en turismo y en todas las industrias con las que convivimos para permitir que coexistan y florezcan a la par que florece también la minería en las zonas donde nosotros estamos operando. Al final, tenemos que convertir ese capital natural en capital humano y social que les permite a esas comunidades seguir caminando gracias a que tuvieron una minería responsable en las zonas donde operan. Y por supuesto la infraestructura. Es un orgullo decir que aquí en Perú los índices de desarrollo humano más altos que existen están en las compañías mineras serias. Bueno, en Moquegua y Tacna, donde Southern Perú opera, son los índices más altos del Perú junto con Lima. Y eso nos llena de orgullo, saber que estamos dando acceso a educación, a salud y a una distribución del ingreso importante para mejorar la calidad de vida. Y finalmente, dar oportunidades que no se tendrían si no tuvieran a un vecino minero comprometido con estándares ESG. Y estas oportunidades tienen que ver con el desarrollo de la persona, con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras niñas, que se merecen oportunidades más allá que la minería puede acceder en esas regiones pequeñas. En el caso de nosotros, pues ayer muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a la orquesta del módulo de Arequipa. Es un programa de orquestas donde tenemos más de 2,000 niños en México y Perú, niñas y niños, que después de haber tocado la música, pues no vuelven a tocar ninguna otra cosa que no sea algo productivo en su vida. Tocan música y se transforman las familias, se baja la violencia intrafamiliar, tienen mejor rendimiento escolar y al final del día son mejores personas. Así como ese, pues existen programas deportivos que estoy segura que la mayoría de las empresas practican, programas culturales, artísticos, etcétera,
que alimentan el alma y los sueños de las personas. Y a mí me enorgullece platicarles específicamente de un programa brevemente que el BID reconoció como una de las mejores prácticas en Latinoamérica para la industria extractiva, que es el programa de Capital Semilla. Lo que a mí más me apasiona dentro de Southern Perú es poder alimentar los sueños de las comunidades donde operamos. Es así que tenemos comités comunitarios y fondos concursables para que cualquier iniciativa que tengan las comunidades las podamos respaldar nosotros con asesoría y con capital para que las puedan hacer realidad. Al final del día, todos estamos convirtiéndonos no en unos mineros que nos importa, sino más bien en personas que nos importa y además hacemos minería. Esa es la gran transformación, ser mejores personas, que nos interesen las vidas de aquellos con los que estamos compartiendo momento, vida, territorio, costumbres, tradición, historia, futuro juntos. Y después, juntos, hablar de cómo queremos un futuro, dar estas oportunidades, hacer esta minería del para qué, minar en sus corazones, sacar lo mejor de ellos, sacar lo mejor nuestro y juntos construir ese futuro. Creo que eso es lo que va a guiar en la minería en los próximos años. El hablar desde lo que cada uno de nosotros quisiera para su propia familia, ponerlo afuera y tratar que eso suceda. La minería va en muy buen camino hacia ello y no vamos a encontrar leyes, ni estándares, ni nada que nos dicte este camino. Lo vamos a hacer entre nosotros. ¿Por qué? Porque queremos ir 10 pasos adelante de lo que nos pueda marcar cualquier tipo de gobierno, etcétera. Más bien es en colaboración con los gobiernos y ayudándolos a ellos que queremos construir junto con la sociedad, las universidades, la academia, la sociedad civil organizada, las autoridades y las industrias, queremos construir este siguiente futuro. Yo creo que la visión holística y de largo plazo que hoy tiene la minería es el mejor momento para dar una vuelta, un vuelco totalmente en lo que estamos haciendo y enfrentarnos a esta minería del corazón, a esta minería que al final responde a las palabras de ESG, porque el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza tienen un sentido para nosotros como mineros y en el lenguaje, digamos, financiero y en el lenguaje del mundo minero, pero tienen un sentido en la transformación profunda de las personas y las comunidades donde operamos. Bueno, yo con esto un poco, Fabiola, Ro, quiero compartirles esta reflexión y pues más bien dar paso a algunos otros comentarios. Gracias. Muchas gracias, Irma. Gracias por compartir esas palabras con nosotros y me quedo con los siguientes mensajes. Hablemos con el corazón, hagamos las cosas con pasión. La persona al centro. Y nuestro propósito, como minería, nuestro propósito debe apuntar a mejorarle la calidad de la vida de las personas de los países en los que operamos. Gracias, Irma. Buenas tardes, Elsa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por poder compartir este panel tan interesante y que la verdad que nos ha hecho ver al sector minero desde otra perspectiva, creo yo, ¿no? Aunque no diremos que no tenían corazón antes, pero ahora hay más corazón, digamos así. Bueno, yo quiero usar mis minutos para tratar el tema desde dos perspectivas, desde la política y gestión pública y también desde la academia. Recordaba que en los años 90 el Perú fue pionero en América Latina en tener el primer código de medio ambiente. Y el sector minero fue justamente el primero en tener una regulación ambiental y no solamente eso, sino en cumplir más allá de lo que la regulación en ese momento requería. Mucho tiempo ha pasado desde esa época y el mundo ha cambiado, ¿no? Y el mundo sigue cambiando y yo creo que lo único que sabemos el día de hoy es que tenemos que estar listos para enfrentar ese cambio continuo.
Hablábamos hace muchos años del cambio climático como una cosa lejana. Hoy día el cambio climático ya no es algo que estoy dispuesto a decir si existe o no existe, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que había esa discusión. Hoy día nos afecta. Hoy día hablamos de cómo no solamente apoyamos con acciones específicas el poder evitar el calentamiento global, sino también estamos hablando de la descarbonización y cómo eso va a implicar políticas públicas en todos los países, el cambio en la matriz energética, el uso de renovables. Ha cambiado el mundo, ¿no? Desde los años 90, ha cambiado mucho. Y traigo esto a colación porque creo que es importante. Aquí Rod nos decía, vamos a poner primero lo social. Y yo digo que la gobernanza es lo que nos une justamente en los otros dos objetivos también. Y de repente creo que tan importante así que la gobernanza nos puede justamente ayudar a que el sector privado y los demás actores puedan lograr esos objetivos, sin duda, ¿no? Yo me he quedado sorprendida de todas las presentaciones esta mañana, de todos los avances que hace la industria. Todos han presentado sus casos, han presentado sus ideales, sus políticas de largo plazo. Creo que nadie puede estar en contra de eso y más bien, al contrario, promoverlas. La gran pregunta es, ¿por qué no podemos avanzar a una mayor escala y a una mayor rapidez? ¿Por qué el día de hoy todavía encontramos, ¿no?, muchos conflictos sociales que no permiten justamente que las empresas logren ese objetivo de tener mayor productividad, generar mayor empleo? ¿Por qué las comunidades no nos quieren, ¿no? ¿Por qué eso? Y yo creo que la respuesta va porque no hemos aprendido a trabajar juntos. Y esa es una reflexión que yo saco obviamente desde mi propia perspectiva y mi propia experiencia como ministra del Ambiente. El Estado es un paquidermo, demora, no está al ritmo que está el sector privado, no conoce los avances, ¿correcto? Entonces no nos podemos comunicar, ¿correcto? No hay ese entendimiento. Y lo que yo encontraba justamente es que las percepciones desde todos los agentes económicos justamente no van a aportar, sino más bien a entorpecer, ¿no? Y desde el punto de vista del Estado, por ejemplo, uno dice, no, tengo que regular, controlar, fiscalizar, ¿no?, día a día todo, ¿no?, hasta el color del tacho, ¿no?, que tiene que ser de este magenta, no puede ser de este rojo. Y por el lado del sector privado nos dicen, no, el Estado quiere ponerme barreras sobre costos, ¿no?, y no me deja trabajar. Entonces creo que esas son dos posiciones bastante complicadas que debemos superar, ¿no?, y entendernos. Por eso digo la importancia de la gobernanza. Y lamentablemente yo creo que en estos años hemos perdido la capacidad de diálogo, hemos perdido la capacidad de entendernos. Y yo creo que la mejor forma de superar los problemas es entender cuál es, por qué no hemos podido entendernos. Entonces, yo creo que en los aspectos generales nadie podría estar en desacuerdo en que tenemos que tener una minería más responsable, tenemos que cuidar el ambiente, la biodiversidad, tenemos que generar empleo, condiciones de vida para las poblaciones, ¿no es cierto?, más vulnerables sobre todo. Pero eso no lo vamos a poder lograr si no trabajamos juntos el Estado, el sector privado, la comunidad y la academia. Para mí es importantísimo, ¿sí? Y ahora no solamente trabajemos juntos, entendámonos, por lo menos tengamos 2, 3 objetivos en común para poder luego avanzar en el cómo, ¿no? Ese es el gran problema, cómo avanzamos en eso, qué implica esto. Nosotros planteamos, por ejemplo, una idea de lo que ustedes recordarán se llamaba el adelanto social. ¿Qué cosa era el adelanto social? Algunos lo entendían como un adelanto económico y no era realmente un adelanto económico, ¿no? Era más bien
un prevenir, crear las condiciones para que la actividad productiva minera pueda desarrollarse de mejor manera, ¿no? Nosotros sabemos el estado que tenemos, sabemos las falencias que existen. Ustedes actúan en muchas zonas donde el Estado no llega, ¿sí? Y eso es una gran responsabilidad también. Pero es responsabilidad del Estado también invertir en esa población, ver sus necesidades y darles una salida. Entonces, se puede trabajar eso con anticipación para crear esas condiciones que luego permitan a la industria minera desarrollarse. ¿Ok? Si para eso es necesario recursos, yo creo que algo que he aprendido es que recursos no faltan. Lo que falta es buena gestión de esos recursos, sean recursos públicos o privados. Si no, miren cuánto dinero del canon, que justamente se genera por la industria minera, no se usa o se usa mal. Entonces, el problema que tiene el Perú es un problema de gestión. Y eso me lleva a mi segunda línea, que es la academia. Y aquí, desde la academia, yo también tengo que decir que nosotros hemos estado al margen, ¿no?, de lo que nos corresponde como actor en la sociedad. La academia no solamente son papers, la academia es hacer trabajo aplicado, ¿correcto? Y la academia también es una buena plataforma de comunicación y de diálogo, donde se discute y se critica, ¿no? Eso es lo que hemos perdido, creo yo, en los últimos años, ¿no? Toda crítica es chancar a la otra persona y no más bien tratar de entender cuál es su posición y enriquecer nuestras propias posiciones. La academia tiene un rol fundamental y yo creo que en varios aspectos. Uno, en innovación. Creo importante, y sobre todo porque la actividad minera se realiza en las regiones, que hay una responsabilidad muy fuerte con la relación universidad-empresa. Yo veo en otros países que esa relación es mucho más fuerte de la que es en nuestro país, ¿no? Si justamente tenemos muchos recursos del canon que van a las universidades y volteamos a las universidades y las universidades no lo pueden usar porque no tienen buenos investigadores, porque no tienen personal o profesores capacitados, hagamos que se capaciten, hagamos que exista esa capacidad local para que puedan trabajar con la propia industria. Segundo, tiene que ver también con la capacitación ya a nivel educación, ¿no es cierto? Y yo creo que en ese aspecto la minería ha aportado mucho localmente, ¿no?, con todo el tema de educación, pero la capacitación también del sector público es importante en las regiones, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con varias regiones, con varias organizaciones, y vemos que realmente una es la educación de Lima y otra es la educación local. Entonces hay una responsabilidad de las universidades, y creo que privadas, de apoyar justamente esa mejor capacitación local. Y finalmente, lo que es también lo que llamamos la asesoría. Necesitamos no solamente, como yo digo, un curso, un programa, una maestría, no va a cambiar la situación. Este es un trabajo de largo plazo. Y el trabajo de largo plazo supone, entonces, que yo trabaje de la mano con los gobiernos regionales y locales, una asesoría técnica, ¿no?, que volteen y cuando no sepan qué hacer, estén las universidades dispuestas a decir: yo traigo al experto, yo te pongo el estado del arte en la situación, de qué estamos hablando. Y eso no solamente con gobiernos regionales y locales, con el Congreso de la República, con los sectores también, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo muy grande, creo yo, del sector académico, que creo que necesitamos poner en práctica para juntos crear y construir esa gobernanza que está en los ESG, ¿no? Y construir esa gobernanza para que realmente podamos lograr todo esto que hemos venido conversando. Lo dejo ahí, gracias.
Muchas gracias, Elsa. Gracias por compartir con nosotros esas palabras y resalto algunos mensajes. Es necesario contar con las bases desde el punto de vista de gobernanza y gobernanza que apunte a tener fuertes y adecuadas políticas públicas y el mandato adecuado de las organizaciones. También es importante resaltar la necesidad de reforzar las alianzas entre el sector privado y la academia. Muchas gracias, Elsa. Y ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y también si quisieran dar algunos mensajes adicionales, bienvenidos. Yo he preparado una pregunta para nuestro panel y Rob, siéntete libre de participar también si quieres apoyar en la respuesta. ¿Cómo podemos afrontar la agenda ESG sin que se tenga la percepción que esto podría socavar la competitividad de la empresa o de una organización? Laila, empezamos contigo, por favor. Gracias, Fabiola, por tener que iniciar una respuesta a una pregunta bien desafiante. De hecho, por los comentarios que escuchamos en la mañana, la industria está perdiendo la competitividad, justo por los conflictos, la demora en los permisos, la respuesta del gobierno, la presión que sentimos como industria de poder entregar los metales que necesitamos para tener este mundo que nos supera el aumento de temperatura de 1,5 grados en los próximos 8 años. Por lo tanto, yo creo que hemos dado cuenta la importancia de ESG, ¿no es cierto? Fue comentado por todos hoy día y esto nos permite ser competitivos. Entonces, al contrario, para mí no es algo que puede socavar la competitividad, pero el ESG es algo que le permite a la industria y a la empresa individual ser más competitiva. Porque hoy en día no es el molino, ¿no es cierto?, que no llega cuando tiene que llegar. Es un poquito de la fuerza laboral, de lo que hemos visto después de los impactos durante la pandemia. Hay generaciones que están tomando otras decisiones y carreras y tenemos que encantarles para volver a trabajar. Pero todo eso tiene una base en los conceptos de medio ambiente, de la parte social y obviamente la gobernanza, tanto que habló Elsa. Reconociendo que estas mismas personas que un día quizás van a aprobar o endorsar o apoyar algún proyecto que queremos presentar, son los mismos que salieron de la academia, son los mismos que graduaron de la universidad y que participaron o no con estos proyectos o tenían conocimiento de qué es un proyecto y qué está entregando. Entonces, esas son mis reflexiones que solamente nos permite ser más competitivo, pero hay mucho trabajo, sabemos, para ser competitivo. Y entonces no es siempre costos, no es siempre producción. Es al final poder concretar un proyecto depende mucho más de recibir los equipos mayores a tiempo, tener la fuerza laboral funcionando, conseguir los contratos. Tiene que ver con otros elementos que justo presentó Irma que tenemos que conectar para ser más competitivos. Muchas gracias, Laila. Irma, por favor. Me sorprendió mucho ver el día de mañana la serie de trabajos técnicos que está haciendo Southern Perú y que va a mostrar en diferentes conferencias de mis compañeros, muchos de ellos aquí presentes, sobre temas de competitividad en ahorro de agua, en ahorro de energía, en mejora de uso de insumos, en mejoramiento en la cadena de valor, y todos ellos tienen una arista del tema de ESG. En realidad, quien hoy piense que los temas de competitividad están alejados de los estándares y lo que debemos hacer para que esta generación de la humanidad se sienta muy orgullosa de su minería, no está entendiendo qué es hacer minería competitiva. En realidad, todas las mejoras y todo lo que ESG nos invita y nos jala a hacer un mayor esfuerzo por agua, por insumos, por comunidades y por trabajar definitivamente de la mano con los gobiernos para que los impuestos que ya pagamos
se puedan gastar eficientemente. Y bueno, máxime aquí en Perú, que tienen este mecanismo que debería ser copiado mundialmente de obras por impuestos, sensacional. Todo esto nos estira y nos alienta a ser aún más competitivos. Competencia, quienes hemos practicado deportes, sabemos que significa trabajar en equipo, esforzarnos más, estar conscientes de que tenemos que ser cada vez mucho más ágiles y flexibles para responder. Y eso es lo que nos invita a ESG. Entonces, para mí, está inmerso en la competitividad todo lo que nos invitan los estándares ESG. Gracias. Gracias, Irma. Elsa, por favor. Yo quisiera leerles algo, a ver si se acuerdan. Al 2030 la minería en el Perú es inclusiva, está integrada social, ambiental y territorialmente en un marco de buena gobernanza y desarrollo sostenible. Se ha consolidado como una actividad competitiva e innovadora y goza de la valoración de toda la sociedad. Esta es la visión de la minería 2030 que se trabajó en un marco justamente amplio de discusión, academia, sector privado, sector público. Entonces ya tenemos la visión 2030. Ahora tenemos que lograr esa visión y al 2030 faltan 8 años. Como decía Rod, falta 8 años también para hacer algo respecto del cambio climático, ¿no? 8 años que pasan muy rápido. Se nos han pasado 2 años y medio o 3 en la pandemia de una manera muy veloz. Entonces, lo que quiero reflexionar con ustedes es que sí, o sea, toda actividad busca ser competitiva, ¿no? Y muchas veces se cree que justamente esto de poner estándares, regulaciones, te quita competitividad. Pero la otra alternativa sería, entonces no pongo nada para que todo el mundo sea rentable, y eso tampoco es. Tenemos que encontrar un adecuado balance. Creo que en eso radica justamente la gran complejidad de este tema. Y todos los países tienen diferentes estructuras económicas, diferentes consideraciones institucionales que afectan mucho también a las actividades económicas. Por lo tanto, cada una tiene que buscar ese camino que le va a dar competitividad en el largo plazo, ¿no? Muchos casos nuestros, por ejemplo, es el temas de transporte. No somos competitivos porque tenemos costos muy altos de transporte porque no hay adecuadas carreteras o no hay adecuados sistemas logísticos que permitan sacar los minerales de una manera más rápida. Bueno, hay que trabajar en eso no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tendrá una agenda específica para generar competitividad, pero creo que sí es un error grave pensar que el hecho de poner estándares de regulaciones es simplemente una consecuencia, así que no nos quita competitividad. Gracias. Muchas gracias a las tres. El mensaje general es una agenda ESG no choca con la competitividad de una organización o de la industria, ¿no? Y esto tiene que estar inmerso en la agenda, en el día a día, en el proceso, ¿no? Es parte de, no es un adicional, no es un cumplimiento, no es un cumplimiento de un estándar, es parte de la cultura, es parte de la base, es parte del propósito que debe tener una organización. No sé, Ros, si te gustaría comentar sobre la pregunta que le hicimos a las panelistas. Thank you so much. Muchas gracias, Irma. Mencionaste bastantes puntos claves, como es difícil mostrar que las acciones de ESG realmente aumentan, obviamente, la competitividad, energía, agua, ese tipo de aspectos que son importantes. Si me permiten, obviamente, y te voy a de repente mencionar. Lo primero que quería agregar es que espero que la próxima vez que tengamos un Perumín, tengamos más paneles en donde tengamos a hombres como minoría. ¿Por qué lo señalo? Porque como industria minera, la proporción total de mujeres en la industria es 16% a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial de todos los trabajadores mineros, el 16% son mujeres. No sé cuánto tienen ustedes en su empresa, 30%. La industria global es 16%.
¿no? Normalmente ese es el promedio y BHP está aquí arriba. Así que se preguntarán de todos los esfuerzos y obviamente tienes el objetivo y acciones para llegar a ese punto. Pero se hablaba de que el ESG iba a reducir la competitividad en algún momento, ¿no es así? ¿Qué hubiera pasado en todo caso a McKinsey y a todos y decir por qué en todos están ustedes usando esos recursos en este tema de ESG con la diversidad de género? ¿Y por qué obviamente no enfocarnos en los problemas reales de la industria? Pero realmente lo que no necesariamente se entendía fácilmente es que si uno es una mujer de alto calibre en la industria minera, obviamente te gustaría de repente ser parte de una empresa que tiene un 16% de participación femenina o todo lo contrario, un 30%. Yo creo que es bastante clara la respuesta, ¿no es así? Así que olvidemos el ESG, olvidémonos de tener al mejor personal y pensemos en tener el mejor personal. Tendrías que en todo caso seguir el ESG, porque al enfocarnos en un tema que tiene al ESG como marco, es decir, la diversidad, vas a atraer obviamente ese tipo de personal. Es un tema que quizás no necesariamente se discute con tanta frecuencia en cuanto a ahorros de agua o ahorros energéticos, pero definitivamente en BHP es un claro ejemplo de ello. Muchísimas gracias. Ro. Y bueno, me gustaría cerrar el panel, pero antes tenía una pregunta para ti, Ro. Y esto es algo más de repente una reflexión. ¿Qué has escuchado o cómo ven los inversionistas la agenda ESG en general? So again, maybe Nuevamente puedo mostrarles un ejemplo de que la industria enfrenta cuando los inversionistas obviamente tienen un rol muy importante. Es difícil hablarlo, pero yo creo que es importante hacer referencia a él. Es el incidente trágico en 2019, el colapso de las relaves. Muchos de ustedes probablemente pueden recordar de que muchas personas perdieron su vida cuando se colapsó la represa en junio de ese año. Y obviamente la industria, representando por la SM, lo usó como oportunidad para poder trabajar en un estándar internacional de gestión de relaves para que esto no vuelva a suceder nuevamente. Pero no lo desarrollamos solos, lo hicimos en conjunto con el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, pero también con obviamente, nuestros accionistas, que son, obviamente, el ente de inversionistas más grande. ¿Por qué lo hicimos así en ISMM? Porque, obviamente, nos podíamos beneficiar de las perspectivas de aquellos que están fuera de la industria cuando las condiciones son correctas. Pero lo más importante es que sabíamos que si los inversionistas eran parte del desarrollo de este estándar, se podría asegurar, o esperábamos que pudieran asegurarlo, asegurar de que cada empresa en donde invertían también era alentada a poder seguir este estándar de gestión de relaves. Así que, en base a ese ejemplo, podemos tener relaves y represas mucho más seguras y las personas tienen y siguen con vida. Y eso no solamente se llevó a cabo y se ha realmente fomentado como inversionistas a manejar y gestionar ese estándar de relaves, sino también se tiene ahora una situación en donde los inversionistas están votando contra aquellas empresas y juntas de accionistas que no necesariamente cumplen con ese estándar de gestión de relaves. Es decir, en ese caso, los inversionistas tienen un rol fundamental para asegurar que la ESG sea real, se haga realidad. Ahora, ¿no? Como miembro de ese gran consolidado de 26 empresas, obviamente nos ha servido trabajar en ese estándar. Y todo lo que yo he visto es que hay un compromiso claro por parte de las empresas para adoptar un estándar a mediano y a corto plazo. Pero lo que realmente esperamos es que los inversionistas se unan a nosotros para que eso suceda en todo el mundo. Y eso es lo que yo estoy notando. Inicialmente, los ímpetus, las propuestas venían por parte de los accionistas, esas propuestas de ESG. Pero lo que estoy finalmente descubriendo es de que no solamente ellos están fomentándolas, sino también son socios fundamentales para la industria para poder adoptar cada vez más acciones ESG. Gracias por la respuesta y nos deja un mensaje muy importante.
Me gustaría cerrar el panel, gracias a todos, me gustaría cerrar el panel con un mensaje. En la minería hemos trabajado mucho el músculo del cerebro, ¿no? y mucho tiempo, y somos excelentes técnicos. Y ahora nos toca ejercitar un poco más el músculo del corazón. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, Laila. Gracias, Ro. Gracias por acompañarme. Ha sido un placer compartir con ustedes este panel. Buenas tardes con todos. Gracias.